por la niñera que aduce, y lo hizo en tribunales, que se cayó de un carrito, sufrió fisuras de cráneo, sufrió problemas también oculares, hemorragias, muchos golpes y una situación muy compleja. Para recordar un poco el caso, teniendo en cuenta que la justicia no reacciona y no acciona en este sentido, sigue libre la acusada, la presunta golpeadora, la niñera, Noelia Velázquez. Vamos a escuchar la palabra del abogado de la familia Maldonado en referencia a lo que ellos insisten, porque apelaron la decisión del juez Benito Ortiz y la Cámara no resuelve, y mientras tanto a quienes ellos se indican como la culpable de tremenda golpiza sigue en libertad. En primera instancia, el juez de instrucción, en el primer juzgado de instrucción, procesó por lesiones culposas y se declaró incompetente porque, siendo lesiones culposas, pasaría al fuero correccional. Nosotros de ninguna manera compartimos ese criterio. Creo que no hay ningún elemento que permita ni siquiera sospechar de que estamos en presencia de lesiones culposas, así que apelamos a esa decisión de su señoría y estamos esperando la resolución de la Sala Primera de la Cámara. ¿Y por qué cree que el juez tomó esta determinación de declararse incompetente o de alguna manera minimizar este hecho? La verdad que no lo entiendo, porque no va en consonancia ni con los elementos de prueba que obran en el expediente, ni con la tendencia jurisprudencial más moderna seguida por los tribunales de nuestro país, donde hemos tenido casos de resonancia, en Buenos Aires sobre todo, con consecuencias muchísimo más leves que la que tenemos en el caso de Lautaro, y no solamente las penas fueron muy duras, sino de cumplimiento efectivo. Y esta decisión, como digo, va a contramano de esa jurisprudencia y no hay ningún elemento que haga presuponer que estamos en presencia de lesiones culposas. Por el contrario, hay dos tipos de lesiones muy claras: una son las hemorragias oculares y otra la fisura de cráneo. Y todos los testigos peritos que declararon la causa son contestes en afirmar que ninguna de ambas lesiones no se pudieron producir por un solo hecho, por una sola acción. Es decir, tuvo que haber dos momentos o dos agresiones diferentes para ocasionar, por un lado, la hemorragia ocular y por otro lado la fisura de cráneo. Y la familia de Lautaro no se resigna y pide justicia y pide que esto no se tome tan a la ligera y no quede sobre todo impune, ¿no? Vamos a tomar contacto con nuestro móvil para ver qué novedades, qué es lo que está ocurriendo con este caso. Allí está nuestra compañera Carolina Muñoz. Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Caro, no sé si nos escuchás. Muy buenas tardes, Ariel, Nicolás, y estamos con Luis Maldonado, que es el papá de Lautaro. Imagínense ustedes con esto que relataba el abogado, que a él y a su esposa les cambió la vida. ¿Me toman? Bien, sí, ahí te escuchamos, Caro. Ahí te escuchamos, con Luis Maldonado, el papá de Lautaro. Claro, estamos con Luis Maldonado y les decía que esto sucedió el 6 de diciembre del año 2017. Lautaro junto a su hermano, Luisito, estaban en cuidado de una niñera, Noelia Camila Velázquez. Lautaro tenía tan solo 8 meses. Esta mujer le llamó a la mamá, a la esposa de Luis, para avisarle que el niño estaba desvanecido. Cuando ellos llegaron a su casa, lo llevaron prácticamente en coma, ¿sí? Estaba totalmente desvanecido, estaba inconsciente el bebé, fue atendido rápidamente y allí detectaron luego de varios estudios que tenía 3 lesiones. Desvanecido, estaba inconsciente el bebé, fue atendido rápidamente y allí detectaron luego de varios estudios que tenía 3 lesiones en el cráneo, lesiones que no se condicen para nada con una caída que fue la primera versión que dio esta mujer. Pero vamos a consultarle a Luis cómo ha sido todo este tiempo, porque al día de hoy esta mujer sigue en libertad, y esto es lo que imaginamos da más impotencia, teniendo en cuenta la gravedad de lo que tuvo tu bebé. Luis, contanos. Sí, la verdad que sí. Una pena porque destruyó la familia. El nene día a día la sigue luchando para poder salir adelante. De ninguna manera el niño se cayó de un changuito, porque de ninguna manera puede presentar 3 fracturas de cráneo en 3 puntos distintos de la cabecita, provocándole la pérdida de la visión por completo, con su dedo marcado del pulgar de la niñera marcado en las costillas. Cuando él ingresó al hospital Guillermo Shawson, inmediatamente hace una convulsión y lo llevan a terapia.
y cuando lo entuban por primera vez, en vez de salirle algún moquito, que sería lo normal, venía sangre de los pulmoncitos de él, propicio de la misma golpiza que había recibido. Al transcurrir de los días, el señor doctor Clavel, que era el jefe de la terapia intensiva de ahí, del hospital, nos dicen que hiciéramos la denuncia porque era maltrato infantil lo que había recibido la criatura, varios golpes. Yo le consulté a él cómo podía, que me explicara cómo, de qué manera puede presentar 3 fracturas de cráneo en su cabecita totalmente diferentes. Una arriba de cada orejita y una en la nuca, o sea, en la parte de atrás de su cabecita. El doctor Clavel me dijo, le ha pisoteado la cabeza o lo ha agarrado de su cuerpito y le ha dado con la cabeza contra las paredes. Otra alternativa acá no hay. Aparte, una los golpes y otra es el zamarreo que le dio, ¿sí? Propicio al que le ha producido la pérdida de su visión. Entonces, de ninguna manera está, como dice el señor juez Benito Ortiz, que lo que la niñera también declaró, que se había caído de un changuito. De ninguna manera, porque la verdad... Todos los médicos coinciden en que esto no puede haber sido un accidente. No es todos simple los médicos negligencia. coinciden de que esto no puede haber sido un accidente. Esto es algo propicio de que una persona lo realizó y lo hizo intencionalmente. La verdad, intentó matar a mi hijo. ¿Consideran que es así? ¿Lautaro ha perdido prácticamente la visión? Sí, en primer lugar perdió la visión por completo. Hoy por hoy lo único que ha alcanzado a recuperar es un 20% de su visión. Me lo entregaron como una plantita a mi hijo. Y bueno, al entregármelo como una plantita, la verdad que no voy a dejar esto que quede así, porque la verdad que la mitad de su cuerpo del lado izquierdo también totalmente paralizado. Es aberrante, la verdad que no cabe la manera de pensar, el momento, la situación que le hizo pasar. Aparte, mi hijo, el más grandecito, vio todo, hizo 2 escenas de atemorizamiento, o sea, una cosa es ¿Cuántos miedo. años tenía el más grande en ese momento? Y 3 para 4, no tuve que... ¿Demostraba de alguna manera este temor frente a lo que había pasado? Sí, nosotros le preguntamos, se ponía nervioso, se ponía mal, tuvimos que llevarlo a psicólogo también a él, porque vio todo lo que estaba sucediendo en el comedor. O sea, lamentablemente es algo, es una situación astróloga, la verdad que no cabe duda en la cabeza de alguien. A ver, nosotros como papá, yo creo que tanto el señor juez debe tener tal vez sus hijos grandes, pero debe tener nietos, o las personas que están en este momento, la causa la tienen en sus manos, como en la Cámara Primera, deben tener hijos, qué sé yo. La verdad que yo les hablo como papá. Esta vez les hablo como papá a todos y a todo San Juan. Hay mamás que son solteras y dejan a cuidado de otra persona lo más bello que te puede pasar en la vida, que es tener un hijo. Igual que a otros matrimonios, con la circunstancia económica no queda otra que salir a trabajar y dejamos lo más hermoso de nuestras vidas, que son nuestros hijos, a cargo de alguien. Y que estés trabajando y que te llamen y que de repente se desencadene toda esta situación y que te digan que tu hijo no se sabe si va a vivir media hora más. La verdad que por eso yo le voy a pedir que se pongan la mano en el corazón. Le habla un papá, un simple trabajador, que por favor se haga justicia, porque la verdad que esto no puede pasar y no debería volver a ocurrir. Ya hace casi 2 años que pasó esto y no en ningún momento nadie hizo nada. Claro, es como revivir la historia. Bien. Gracias, Tremendo, Caro. Luis. Va a tener continuidad sin lugar a dudas. Muchas gracias. Tremendo, Caro. Tremendo. Esa es la impotencia. ¿Qué mensaje, de alguna manera Sí, revivir sí. ese momento de angustia. Exactamente. Y ya lo decía el abogado, hay casos que hemos visto en Buenos Aires, por ejemplo, en algún jardín de infantes, Sí, claro. en situaciones Sí. similares, sin las secuelas que hoy tiene Lautaro. Y Mucho sin más embargo, leves. hay una justicia Más rápida, severa. donde en principio se procede a la detención y luego indagan efectivamente y llegan a un
resultado. Este ha sido el resultado menos esperado porque el juez directamente ha dicho que se trata de lesiones graves culposas, que no hubo intención directamente. Y esto es lo que ahora se ha apelado a la Cámara. ¿Cómo